Hola, hola, bienvenidos, gusto saludarlos. Estamos comenzando el capítulo número 16 de este programa El Ciudadano Germán, que se transmite a través de mi canal de YouTube, domingo 22 de noviembre de 2020. En las últimas 2 semanas habíamos analizado temas internacionales en esta sección, ¿cierto? Las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y la crisis política de Perú. Pues bueno, en esta ocasión vamos a volver a analizar un tema interno de nuestra agenda pública, que es lo que muchos analistas políticos denominan el periodo del pato cojo del segundo mandato del presidente Piñera. Desde el punto de vista de la ciencia política, el concepto de pato cojo dice relación con el desgaste y la pérdida, ¿cierto?, de importancia que tienen las agendas legislativas y la propia agenda del gobierno actual. Eso se da por muchas razones, entre ellas porque ya en el último periodo se empieza a hablar de las nuevas candidaturas presidenciales, de los nuevos proyectos. Por lo tanto, todos los actores involucrados están colocando su análisis, su fuerza analítica en verificar qué va a pasar en los próximos años, ¿cierto? Pero también, en términos internos, muchos han planteado que se ha adelantado este periodo, ¿cierto?, de baja preponderancia del gobierno, en términos de las decisiones que se ha tomado y las formas de gobernanza que ha adoptado su segundo periodo. Decisiones lentas, reactivas, que no leen bien correctamente los tiempos, las condiciones políticas, sociales, entre otros elementos. Y desde esa perspectiva, en esta coyuntura, hace pocos días, el gobierno anunció de que iba a generar una moción al Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de este segundo retiro del 10% de la AFP por parte de mociones parlamentarias. Desde luego, si uno lo analiza en términos del argumento del gobierno, que es salvaguardar el Estado de Derecho, las bases jurídicas de la institucionalidad política, uno, sin estar de acuerdo, ¿cierto? En el fondo sí, pero en la acción actual no. Uno diría, bueno, es parte de las prerrogativas que tiene un gobierno, ¿cierto? Y desde un planteamiento jurídico, lo que quiere establecer el gobierno en términos de mantener las bases de un Estado de Derecho que, de acuerdo a los discursos del Poder Ejecutivo, se han visto distorsionados porque este tipo de situaciones han sido enfrentadas a través de reformas constitucionales específicas, ¿cierto?, y que no dicen relación con una correcta condición institucional, puesto que el Ejecutivo debiera llevar adelante este tipo de iniciativas. Pues bueno, entonces en esa lógica el gobierno lo que quiere hacer es proponer, porque de hecho lo tiene, su propio proyecto de retiro, con más restricciones que las mociones parlamentarias están llevando a cabo, ¿cierto?, para establecer que desde el punto de vista de la institucionalidad es el Poder Ejecutivo el que tiene que gestionar estos ámbitos y no generarse un bypass parlamentario que atente contra las bases del Estado de Derecho. Sin embargo, y acá está la crítica de muchos analistas y esta sensación de que ya las decisiones, las acciones, el manejo de los tiempos no es adecuado por parte del gobierno, se debe pensar que cuando se toman decisiones políticas sobre la base de un fundamento jurídico, en este caso, desde luego hay que tener claridad de que eso genera efectos, ¿cierto? Genera efectos en lo político y también genera efectos eventualmente en lo económico y en lo social, junto me refiero, o sectorizado. Y en este caso claramente también genera efectos en lo social. Por lo tanto, en una especie de autozancadilla, es lo que yo plantearía, el gobierno, pese a todos los argumentos discursivos jurídicos, creo que está leyendo nuevamente mal y tarde el momento temporal que se está viviendo, contextual, frente a una pandemia muy fuerte, frente a beneficios que no le han llegado a la clase media, al gran grueso de la población, y que desde esa perspectiva, pese a no ser la mejor figura, este segundo retiro podría aliviar a muchas familias en los próximos, en un trimestre o en un semestre, hasta justamente calzar con la reactivación económica y también las señales de que desde el punto de vista de la salud pública esta pandemia se va canalizando de la mejor forma con la vacuna, por ejemplo. Por lo tanto, para muchos este gobierno no
hay forma de hacerlo entender que esos calces son muy importantes en las formas de gestionar. Por lo tanto, en esa autozancadilla se ganó un problema, no sé si la palabra es gratuito, pero por lo menos un problema que podría haberlo planteado de otra forma, haber negociado mejor con los actores, haber verificado desde el oficialismo y desde la oposición ciertos acuerdos, probablemente para gestionar un solo proyecto del retiro del 10% y también establecer una base de acuerdo de aquí adelante ya no más retiro y generar una agenda legislativa potente de lo que queda de su periodo, principalmente la agenda legislativa del año 2021, para poder generar las bases de un nuevo sistema de seguridad social. Bueno, no quiero ser futurista en términos de pesimismo, ¿cierto? Pero lo más probable es que dentro de los efectos en lo social se va a generar un mayor conflicto, protestas, ¿cierto? Situaciones complejas y veremos cómo el gobierno va a poder establecer bases de gobernanza respecto a eso. Pero eventualmente hay mucho riesgo en cómo terminar este año, que ha sido muy difícil, ¿cierto? Y que con esta decisión genera una tensión aún mayor, ¿cierto? Si uno ve entre el día sábado, ¿cierto? O las primeras horas de este día domingo, efectivamente uno ve reacciones por parte de la ciudadanía, las personas en las redes sociales manifiestan de que es una especie de afrenta que hace el gobierno y que la reacción va a ser fuerte. Por lo tanto, en ese sentido es compleja la situación, esperemos que pueda ser negociada o acordada o verificada de la mejor forma posible, porque si no vamos a entrar en un terreno muy arenoso, ¿cierto? Y eso va a generar aún más situaciones de incertidumbre respecto al 2021, cuando justamente lo que queremos es tener mayores niveles de certidumbre. Tenemos plebiscito que se aprobó el iniciar una nueva constitución, se van a elegir a los representantes, ¿cierto? Hay elecciones de todo tipo, la economía debe reactivarse, ¿cierto? Y debe haber mayores señales para una mayor cohesión social y ciertos niveles de estabilidad en ese sentido. Bueno, con esta mirada o acción del gobierno, nuevamente esa condición puede quedar en desequilibrio y eso es muy complicado para lo que viene. Así que esperemos sinceramente que el gobierno, desde el punto de vista discursivo, dé señales potentes de lo que quiere, porque hasta el momento, incluso personas cercanas a su sector no tienen claro cuál ha sido la carta de navegación de este segundo periodo. Así que bueno, va a haber que seguir viendo este tema importante en términos de agenda. Con este comentario culminamos la primera parte de este programa. Bien, continuamos con esta segunda sección de nuestro programa asociado a hablar, comentar algún libro. La importancia que tiene la lectura para nuestro desarrollo personal y para el desarrollo de la sociedad. En esta ocasión quiero comentarles brevemente un libro que tiene por nombre Neoliberalismo corregido y Progresismo limitado. Los gobiernos de la concertación en Chile, periodo 1990-2010, del autor Manuel Antonio Garretón. Lo voy a mostrar ahí el libro en la pantalla. Pues bueno, Manuel Antonio Garretón es un destacado sociólogo chileno, ¿cierto? Con una amplia trayectoria académica, tanto a nivel nacional como internacional. Y la verdad es que este libro lo traje a tribuna porque habla justamente del momento que está viviendo el país, ¿cierto? Respecto a las reflexiones, al análisis de lo que ha sido, por un lado, los últimos 40 años de historia sociopolítica del país y por otro lado, cuáles son las bases del Chile del mañana, ¿cierto? Pues bueno, en este libro lo que plantea principalmente el autor es que efectivamente los gobiernos de la concertación lo que hacen desde una tesis argumentativa es hacer adecuaciones específicas a un modelo que no cambió, ¿cierto? Basado en las reformas estructurales llevadas a cabo en régimen militar, de corte neoliberal. Por lo tanto, por esa razón se habla de neoliberalismo corregido y en ningún caso haber sacado las bases de ese modelo neoliberal. Para muchos, y que también se establece en el texto, es la tesis de tensión entre los autoflagelantes y los autocomplacientes dentro de la concertación.
aquellos que dicen no hicimos las cosas bien porque terminamos administrando un modelo, y otros que dicen era la forma de poder darle gobernabilidad al país porque cambios drásticos en ese momento no estaban las condiciones. Y progresismo limitado por lo mismo, porque desde esa condición la gobernabilidad democrática se ve enfrentada a ciertos ajustes en su institucionalidad, desde luego democrática, pero con bastiones que quedan desde el régimen militar hasta el día de hoy en algunos casos, y que obviamente generan esa condición de limitancia, ¿ya? Como lo dice la contratapa del libro, este libro presenta una investigación sobre los gobiernos de la Concertación, en la cual se analizó el modo como estos enfrentaron la herencia neoliberal desde una perspectiva progresista, es decir, generar cambios, ¿ya? Los 4 gobiernos de la coalición se examinan desde una doble perspectiva. Por un lado, la definición de la problemática central de cada uno, y por otro, el análisis de una política específica, considerada emblemática desde la visión que nos ocupa. Es decir, si bien es cierto, se puede analizar los 4 gobiernos de la Concertación como un bloque, también hay una mirada por parte del autor de cuáles fueron las evidencias o los énfasis en cada uno de ellos. Por ejemplo, el presidente de la transición, Patricio Aylwin, y las problemáticas de esta gobernabilidad bastante débil, ¿cierto? O el intento de reformas estructurales, ¿cierto?, para darle un sentido al término de la transición y un avance hacia el desarrollo desde una perspectiva democrática por parte del presidente Ricardo Lagos, ¿cierto? O previamente en esa interfaz, ¿cierto?, al proyecto de modernización del Estado guiado por el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y la apertura hacia los mercados internacionales con los tratados de libre comercio, ¿cierto? O también el intento por parte del primer gobierno de la presidenta Bachelet de generar una base progresista desde la perspectiva de la protección social y de la promoción social. Por lo tanto, el libro, desde luego, me parece muy, muy interesante para analizar qué ha pasado en estas últimas décadas en Chile desde lo sociopolítico, ¿cierto? Y desde luego verificar por qué es tan importante la discusión de ahora y qué es lo que viene hacia adelante. Y desde luego, leerlo desde la perspectiva de un académico tan destacado como Manuel Antonio Garretón le abre luces, ¿cierto?, para construir la propia opinión. Así que, desde luego, les recomiendo totalmente este libro, Neoliberalismo corregido y progreso limitado, ¿cierto?, asociado al análisis de los gobiernos de la Concertación desde 1990 hasta el 2010, del autor Manuel Antonio Garretón. Así que ahí lo muestro nuevamente para si alguien pueda adquirirlo, que es de la editorial Arcis y de Claxo. Bueno, con este comentario de libros terminamos esta sección. Bien, continuamos con nuestro programa en su tercera sección, asociado a las preguntas de la audiencia. Recuerden que están totalmente invitados a realizar preguntas o propuestas de temas para este programa, escribiéndome al correo que va a aparecer ahí en pantalla, german.sangüesa1975@gmail.com, y desde luego abordaré de la mejor forma estas interrogantes o planteamientos que ustedes quieran que analicemos en este programa. Bien, desde luego, entre los últimos días u horas antes de grabar el programa, desde luego la pregunta de varios, en términos de lo que me invitaban a reflexionar, es si era pertinente o no que el gobierno del presidente Piñera estableciera a través de un conducto regular una moción para declarar inconstitucional el segundo retiro de la AFP, es decir, dirigirse al Tribunal Constitucional para esos fines, a partir de la moción parlamentaria que se estableció. Bueno, obviamente es una respuesta compleja, pero yo tengo claramente mi opinión. Si bien es cierto, el argumento sobre la cual tanto la vocería del gobierno como el gobierno, ¿cierto?, quiere plantear, es que lo que se quiere dar es una señal jurídica de que al volver a legislarse sobre la base de una excepción, una reforma específica de la Constitución, desde un planteamiento parlamentario, lo que se está atentando es con las bases
jurídicas del Estado de Derecho. Y desde esa condición, desde luego, se genera un precedente que le puede hacer mal a la democracia, a nuestro sistema institucional, ¿cierto? Eso podría estar dentro de, obviamente, los legítimos argumentos del gobierno, ¿cierto? Pero, y ahí está el gran pero, cada gobierno debe tener la capacidad de leer correctamente los momentos, los tiempos, las circunstancias sobre las cuales toma decisiones tan importantes. Y desde esa perspectiva el gobierno tiene que tener súper claro que al tomar esa decisión, eso va a generar efecto. Y yo no tengo muy claro si la discusión y el análisis directo va a estar asociado a esa señal que quiere dar, que es desde un punto de vista jurídico. A mí me queda mucho más claro de lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo en la última hora, es que hay un efecto político-social, una mirada de que el gobierno quiere restringir ciertas libertades de las personas en un contexto muy específico, ¿cierto? Desde luego concordamos que no es la mejor solución, pero frente a una coyuntura se está estableciendo este retiro para poder paliar la situación del término de este año y el inicio del próximo hasta que llegue la reactivación económica completa y obviamente las señales desde la salud pública de que hay una vacuna y hay una mirada mucho más específica de que la pandemia se está abordando correctamente. Me refiero a disminuir los contagios y todos los efectos que eso tiene. Entonces, creo yo que ahí hay una zancadilla o autozancadilla por parte del gobierno que va a generar repercusiones no solo en esta semana, sino en el término del año. Si el gobierno quería establecer una señal clara desde el punto de vista jurídico de que desde su interpretación el Estado de Derecho se estaba atentando, por decirlo de alguna forma, hubiera sido mejor haberlo conversado con la oposición, con los mismos soportes oficialistas, haberlo planteado como un tema de agenda y desde esa condición establecer ciertas restricciones, ¿cierto?, a lo que es su propio proyecto, que uno pudiera estar de acuerdo o no, y al haber establecido también ciertas miradas al proyecto que se avanza desde lo legislativo. Pero desde luego en esta otra jugada se va a generar un problema muy grave y eso afecta tanto a su propia gobernanza como a la gobernabilidad del país. Por lo tanto, considero que fue una medida desafortunada desde el momento y el contexto, porque uno pudiera entender que el gobierno tiene el legítimo derecho de establecer un criterio sobre el cual se basa esa decisión. Pero los efectos en este caso van a ser, creo yo, muy graves, lamentablemente, y eso habla nuevamente de una lectura atemporal del gobierno de los momentos políticos sociales que se viven, ¿cierto? Y esa pareciera ser que ha sido una constante, tal como lo dije en minutos antes en este programa. Por lo tanto, a una respuesta explícita, creo que considerando que los fundamentos pudieran ser entendibles desde una perspectiva jurídica, el momento sociopolítico no era el mejor, por lo tanto debiera haberse hecho otra salida y no haber generado esta decisión de enviar al Tribunal Constitucional una postura de que se declare inconstitucional este segundo retiro. Lamentablemente esto va a traer muchos problemas en estos días y en las semanas que vienen. Bien, con esta reflexión terminamos esta sección de nuestro programa. Bien, llegamos al final de este programa, ¿cierto? Con nuestra sección La Campana Filosófica. Efectivamente, hablar de filosofía, reflexionar sobre las grandes preguntas, ¿cierto?, del ser humano son importantes para nuestra vida cotidiana y para la sociedad. En esta ocasión quiero relevar una frase de un filósofo griego muy destacado en la historia de la humanidad, Aristóteles, ¿cierto?, quien planteó lo siguiente: lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama, ¿cierto? Lo voy a volver a repetir. Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Pues bien, ¿por qué creo yo que esta reflexión es muy importante también para estos tiempos? Porque siempre hay una mirada respecto de nuestros derechos y deberes, o cuáles son, en definitiva, las reflexiones que uno tiene que hacer respecto de los resultados que obtiene en ciertas condiciones, ¿cierto? El obtener alguna certificación académica, poder tener su hogar,
o conseguir otro objetivo. Al parecer, en la lógica de la dignificación, de la esencia, incluso del autorreconocimiento, cuando las cosas se logran de acuerdo a perseverancia, esfuerzo, tener claro un objetivo, ¿cierto? Desde luego que esa satisfacción interna al parecer es mayor, ¿ya? Desde luego pensando que uno tiene que tener oportunidades para lograrlo, de que la sociedad en su conjunto también genere condiciones de equidad para que eso ocurra. Y desde esa perspectiva, esa condición personal de tener voluntad para hacer algo, de establecer un conjunto de acciones perseverantes para lograrlo, desde luego genera esa condición de satisfacción, puesto que en ese camino hay una construcción que va más allá del hecho tangible, sino del esfuerzo, del amor, del cariño, de la dedicación, del tiempo que uno ha tenido para ese logro en lo particular, ¿cierto? No sé, en lo personal, por ejemplo, cuando escribí mi primer libro y lo tuve finalmente en mis manos, dije, mire, este es un esfuerzo de tantos años, de tanto sacrificio, pero vale la pena y tiene ese autorreconocimiento de ser algo que tiene que ver con la voluntad de proponerse algo, ¿cierto? Por lo tanto, en ese sentido también en las discusiones más amplias, por ejemplo, respecto a la gratuidad en algunas cosas, yo estoy de acuerdo que hay que generar condiciones de equidad y muchas veces de mayor acceso a personas que por distintas razones no han tenido las mismas oportunidades en la vida, pero siempre sobre la base de alguna cuota de esfuerzo, aunque sea mínima, desde luego equitativa, pero eso nos lleva también a dignificar la naturaleza humana, ¿cierto? Y que en algún momento también lo hablamos en términos de la importancia del trabajo como un fenómeno social. Por esa razón, y voy a volver a repetir la frase de Aristóteles, lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Ahí está la lógica de esta relación entre el cariño, la abnegación, la voluntad, el sacrificio y esa recompensa, que más que material es una recompensa espiritual. Así que desde luego, en la medida que todos nos fijemos objetivos, metas, aunque sean muy pequeñitas, ¿cierto?, nos va a generar un reconocimiento que tiene que ver con, y también lo planteaba Aristóteles, el elemento más importante en nuestra vida, que es ser felices. Así que obviamente con esa reflexión quedamos pensando en lo importante que es la voluntad, tener un sueño y concretarlo en una realidad. Bien, con esto terminamos este capítulo del Ciudadano Germán. Si les gustó específicamente este programa, denle un like y en forma permanente los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, que va a aparecer ahí en pantalla, ¿cierto? Profe Germán Sangüesa Muñoz, y desde luego acompañarlos en próximos programas o en otras secciones o cápsulas de mi canal. Pues bueno, con esto hemos dado término a esta sección de la campana filosófica y al programa, y les deseo que tengan una excelente semana. A seguir cuidándose, ¿cierto?, en términos de salud, y obviamente les deseo a ustedes y a su familia lo mejor. Que estén muy bien. Bye bye.